Queridos hermanos, queridas hermanas, permítanme una vez más saludarlos, como es mi costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que tengo oportunidad, queridos hermanos, quisiera tocar el tema, amén, que es tan importante en la sociedad sobre el tema del matrimonio. Que durante nuestro ministerio, muchas veces, cuando recién llegan a la iglesia, también se encuentran problemas, sea del hombre o sea de la mujer. Nosotros tomamos siempre como ejemplo, amén, cuando Pablo escribe en 1 Corintios, amén, 7, del 1 adelante. Ahí está todo para resolver el problema, para vivir conforme quiere Dios, no conforme quieren los hombres o nuestras costumbres de papá o de mamá. Quiero, queridos hermanos, que con mucho amor hacerles recordar que en todo matrimonio existen problemas. No hay ningún matrimonio que no tenga problemas, amén. Por lo tanto, amén, Dios perdona el tiempo y la ignorancia, que cuando conocemos a Dios, las cosas brillan. El matrimonio es una cosa legal y divina que viene de parte de Dios. En Génesis capítulo 1, del 27 al 28, dice: Dios creó al hombre y a la mujer para poder multiplicarse la raza humana sobre la faz de la tierra. Amén. Y en Génesis 2, 18 dice, amén, que Dios nos ha dado esa hermana para que pueda ser una ayuda idónea, para que nos ayude en el desenvolvimiento que tenemos que vivir aquí en la tierra, también con ella, y procrear nuestros hijos, y que todo para gloria de Dios. Entonces nosotros, como el mundo cristiano, me dirijo al mundo cristiano, conocemos que Dios es espíritu, pero a la vez que Dios es espíritu y no podemos verlo, sin embargo lo podemos conocer a través de su misterio de salvación, que es las Sagradas Escrituras. Y así como Dios es espíritu, también tenemos un enemigo que es muy poderoso para destruir tu hogar, que son los demonios. Amén. Los demonios son espíritus, amén, y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:11, no debemos ignorar sus maquinaciones de estos espíritus negativos de maldad. Y para no ignorar, tenemos que conocer y no darle lugar para pleitos, líos, contiendas, riñas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos hemos amado con nuestra compañera o compañero, amén. En la Biblia hay una historia que relata sobre la historia de la hija de Jacob, llamada Dina. También cuando Jacob venía al encuentro de su hermano para irse a su familia, tenía que pasar por Samaria, y ahí pasa por un lugar llamada Samaria, y compra un terreno por 100 monedas y establece ahí su lugar. Una vez que establece, sale su hija Dina a conocer a los hijos de Samaria, y ahí lo encuentra a un príncipe llamado Siquén, y él, amén, la desea, la viola, amén, pero al quitarle el velo, vio la hermosura de Dina, hija de Lea. Y entonces la palabra de Dios dice, miren, de Génesis 3, miren hermano, voy a dar lectura, del 1 al 3, amén, no es mucha la lectura, dice la bendita palabra, perdón, Génesis 34 está. Sí. Dice la palabra de Dios, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero, dice, su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. La palabra de Dios dice que se apegó. Entonces se enamoró, la deseó. Era tanto su deseo de que fue a su padre y le dijo, papá, amén, quiero que la tomes a esta mujer para mi esposa. Vio la hermosura, amén, de Dina. Entonces el papá también en el mismo capítulo, queridos hermanos, fue el padre y le dijo a Jacob y a sus hijos, amén, que le dieran, amén, a su hijo por esposa, porque se había apegado su alma
a su hijo. Dice en el 34:8 dice, y Amor habló a ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Pero ¿qué pasa? Que al enterarse que fue violada, amén, entonces ellos emplearon una mentira y no aceptaron y se vengaron del rey y del príncipe y a todos los mataron. ¿Por qué les toca este tema sobre, digamos, la historia de Dina? Porque vemos que el alma se pega tanto del hombre a la mujer como la mujer del hombre. Y por eso nos estimamos y queremos. Pero cuando no sabemos, también, cuando viene la época de la ignorancia, el machismo abusa de la mujer. Y eso es malo, queridos hermanos. Dios no permite. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 12, miren hermanos, dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Señor. Bendito sea el Señor, Dios único y verdadero. El mismo Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay un Dios que vive, que existe, amén, que también es espíritu, y ya les he explicado la vez pasada, de que así como Dios espíritu y los demonios espíritu no podemos conocer, no podemos verlo, pero sin embargo podemos distinguirlo a través del conocimiento del misterio. ¿Cuáles son sus manifestaciones? Amén, tanto de Dios como de estos espíritus negativos de maldad, amén, y por lo cuanto no debemos ignorar de qué forma y qué manera vienen a destruir los hogares, que es la célula fundamental de la sociedad. Así que, queridos hermanos, siempre les digo de que cada vez que lleguen a mi oficina, amén, yo les doy, amén, hermanos, 1 Corintios 7, pero a la vez les recuerdo que existen enemigos en el matrimonio. El peor enemigo, amén, es el adulterio, amén, es el adulterio. El peor enemigo es el adulterio, la práctica del alcoholismo, de las drogas, de la pornografía, la hechicería, hay tanta maldad que existe, amén, y al no conocer, Dios mío, amén, se destruyen los hogares. Nuevamente, cuando las mujeres maduran, amén, entonces, ¿qué resulta? Queridos hermanos, cuando las mujeres ya entran en la edad, ellas entran a una edad que les llama, amén, en que se les va retirando sus costumbres, amén, y viene la menopausia. Y los hombres que no conocen, entonces se convierten en enemigos y se separan del hogar. Aquí, queridos hermanos, debemos tener. Hoy día vamos a tratar sobre 1 Corintios capítulo 7, amén, en donde el tema de hoy día es el matrimonio, amén, y enemigos que destruyen. Voy a dar lectura a 1 Corintios capítulo 7, dice, miren hermanos, el título dice problema de matrimonio. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo, amén, se les habla a los corintios. En esa época habían problemas, amén, y tenían que trasladarse y huir. Y entonces no podían casarse porque es más problema, amén, huir así con tanta carga. En el 2 dice, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dios permite el matrimonio, como les dije al comienzo en Génesis, permite, amén, tener nuestro esposo, nuestra esposa, amén. Dice el 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Cuando se casan recién, queridos hermanos, uno de los peores errores por ignorancia es que no preparamos a nuestros hijos, sea hombres o sea mujer. Ellos tienen que recibir la orientación de papá y mamá con la experiencia que tenemos, de decirle, hijos, no hay hombre perfecto ni mujer perfecta y que te va a venir ciertos problemas. Y por eso que tienes que tú formar tu hogar con la presencia de Cristo. Cristo nos da la parábola de los dos cimientos. Amén. El hombre o la mujer que forma su hogar, amén, en la arena se destruye. Pero si forma con Cristo, es en la roca y cualquier problema se mantiene. Nos perdonamos, sabemos tener paciencia y vamos siguiendo adelante para mantener, amén, a nuestros hijos.
Así es que dice en el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En el 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en un para el otro, para que Satanás no tenga la oportunidad de hacer trompiezo, amén, y contaminarnos. Si nosotros nos hemos casado es para convivir, amén, en todo, amén, hermanos, no podemos negarnos. Lo que pasa es que a veces al no conocer, hay personas, sea el hombre o sea la mujer, amén, que cuestionan a las personas, amén, compañeros de su matrimonio, compañeras, amén, quiero esto y quiero este otro, amén. Yo a veces cuando vienen matrimonios jóvenes, las jovencitas quieren ya una casa de 2, 3 pisos, quieren televisor, quieren carro, y el pobre no tiene ni trabajo. Así que hay que tener paciencia y para eso los padres tenemos que orientar a un hermano. Pero para unirse no pueden negarse. Cuando una persona niega, amén, de unirse, acostarse con su pareja, es peligroso. Damos lugar a ese espíritu llamado espíritu de adulterio y viene el rompimiento de los hogares. 8, dice, perdón, del 6 al 9, mira lo que dice. Mas esto digo, Pablo da su consejo, mas esto digo no por vía de concesión, no por mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Pablo nos invita, pues, queridos hermanos, a saber comportarnos como hijos de Dios, ¿no? Y si hay oportunidad de casarse, cásense. Pero si no, digamos, tenemos una herramienta poderosísima para apagar los deseos carnales, como es la oración y la lectura de la palabra, y uno se mantiene en comunión con Dios hasta que nos dé la oportunidad de poder conocer a nuestro compañero. Pablo dice, imítenme. Amén. Si no tienes, si no tienes el don de continencia, de soportar, sabiendo que para formar un hogar vienen problemas, derechos, obligaciones que cumplir, amén. Entonces uno debe abstenerse hasta tener un trabajo, saber desenvolverse y afrontar los problemas que se vienen para criar nuestros hijos. 9 dice, por eso dice, si no tienes el don de continencia, amén, cásese, pues mejor es casarse que estar quemando. Amén. Permite. 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Primeramente, también Pablo dio ese consejo porque estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo y tenía ese privilegio de aconsejar un matrimonio, aunque en la Biblia no habla de su esposa, de sus hijos, pero él tenía la presencia del Espíritu Santo. Por eso que en el 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, ya viene el mandamiento de Dios, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué? Hay veces no se separe de su esposo, porque muchas veces, queridos hermanos, cualquier enojo, cualquier contienda, rápido quiere huir la mujer o el marido, abandonar. Ya esta mujer no tiene plata o es haragana, no ve sus debilidades, amén, y buscan separarse y divorciarse. Y eso no es de Dios. Amén, hermanos. En todo hogar, a veces nos airamos, porque siempre no hay en todo ahí la comprensión, en los colores de la casa, en los muebles, en cualquier no hay entendimiento y se separan. Y Pablo dice, no, esto es mandamiento de Dios, no abandone, amén, por un enojo, una incomprensión su hogar. 11. Y se separen, y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer.
¿Cuántas las veces ha habido matrimonios que se han separado, se han ido 1 mes, 2 meses, amén, y el Espíritu Santo los redarguye y le dice que se ha portado mal? Y entonces ella o él tiene que examinarse, que Dios rienda suelta a sus instintos de violencia, que no es de Dios. Nuevamente busca a su compañero y a su compañera y se unen para gloria de Dios. Amén. Por eso no solamente se casen y se va con otro hombre o se va con otra mujer, y eso no es de Dios. 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Nuevamente, amén, toma la autoridad. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O caso viceversa. Amén. Si la mujer es creyente y tiene un marido que no es creyente, tampoco se separe, no la abandone, dice. En el 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Amén. Cuando uno es llamado y conocemos que Dios vive, que existe y que conoció nuestros propios errores y nos perdona, al ser llamado tenemos que dar ejemplo a nuestra esposa, al esposo que no son creyentes. Y entonces ellos van a ver, entonces, por qué ha habido tanto cambio y recuperamos el matrimonio. Amén. Dios hace con eso a miles y millones de hogares. 15, miren hermanos, cuando ya no hay comprensión. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz Dios nos ha amado. Tanta incomprensión hay, tanta discusión, que muchas veces entran ya las cosas de ofenderse a manos, a herirse físicamente. Esas cosas no son de Dios. Si no hay comprensión, amén, no tienen por qué estar maltratando. No puedes, no consientes, entonces sepárense. Pero una cosa te digo, que tú, que fuiste el romper el matrimonio, has roto, amén, el pacto y el juramento que hiciste en ese momento de casarte. Y entonces los compromisos te siguen si hay hijos. Estás en obligación de mantener a ese hijo, de acuerdo a la ley. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Así que si quieren separarse, sepárese. Dice en versículo 15, ¿no es cierto, hermanos? En Marcos 9:50 dice Dios que Dios nos ha llamado a la paz, miren hermanos. Bueno es la sal, pues si la sal se hace insípida, con ¿con qué la sazanaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Dios no permite estar, digamos, discutiendo, peleando los unos a los otros, ¿no? Y eso también lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 11:30. Amén. Salomón también llama a la paz y no a estar discutiendo, porque Dios es orden y no es desorden. En la ignorancia hicimos lo que hicimos, pero Dios nos perdona. La palabra de Dios dice en Proverbios 11:30, dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra como más el impío y el pecador. Amén. Proverbios 11:30. Amén, hermanos. Y en Romanos 12:8. Dice la palabra de Dios, el que exhorta en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, debe hacerlo con alegría. Y en el 18 dice, hermanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Porque Dios nos da la oportunidad de conocer para honrarlo y venerarlo a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro alma, nuestro espíritu y también al prójimo. Amén.
Entonces tenemos que amar a todos. Para eso Dios nos ha llamado. En el mismo Romanos 14, 17, dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si nosotros somos cristianos y somos templo del Espíritu Santo, queridos hermanos, Dios está contigo, te está viendo, te está escuchando. Vive conforme está escrito en la palabra y Dios te va a bendecir, te va a prosperar si guardas esta palabra. Porque Dios primeramente nos prueba, si en verdad lo amamos, si nos hemos retirado del mundo de la oscuridad y nos hemos acercado a la luz que es Cristo. Amén. En el libro de Santiago 3, 17 al 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo sembrar la paz? ¿Cómo sembrar la paz, el amor, la cordialidad, el entendimiento? En paz. Amén. En Zacarías 4:6 la palabra dice, hijo, tú vas a luchar y vas a ganar. Amén. Ya no con espada, ni con golpe, ni con otra, sino será con la presencia de mi Santo Espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, tenemos que honrar a Dios. En el libro 12:14, les he dado lectura que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, hermanos. Si nosotros seguimos hombres violentos, odiosos, etcétera, etcétera, no vamos a tener la oportunidad de ver a Dios. Amén. El último versículo dice, hermanos, miren de que 1 Corintios 7, 16, dice la bendita palabra. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? ¿O qué sabes tú, hombre? O marido. ¿O qué sabes tú, marido? ¿No? Si quizás harás salvo a tu mujer. Ninguno de nosotros podemos decir, tú vas a ser salvo, tú no, tú sí. Amén. Pero si yo soy llamado de Dios y quiero que mi esposa salve, tengo que darle muestra de que conocí a Dios y que estoy viviendo conforme quiere Dios, o viceversa. Si tu mujer eres cristiana y tu esposo no es cristiana, muestra tu conducta, muestra tu amor, muestra tu honradez, porque en el reino de Dios todo es transparente, no hay nada oculto. Amén. Lo oculto es del maligno enemigo. Tenemos que ser transparentes, libres y poder amarnos como quiere Dios y no como quiere el mundo. Amén. Por lo demás, queridos hermanos, en el versículo 7, el Señor te recompensará según tu entrega al obedecerlo. Después de ser probado, amén, vas a ser tú prosperado, amén. De esa manera, amén, Dios te va a llenar de la vida espiritual, del conocimiento, porque todos queremos ser llenos del Espíritu. Si tú no lees la palabra, eres vacío del Espíritu. Conoce, llénate del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y somos templos del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, Dios prueba tu fe, estás en santa obediencia y también te prospera económicamente. Cuando Pedro, amén, lo de Pedro, amén, escuchaba todas estas cosas que Cristo hablaba, Pedro le dijo, Señor, ¿y qué hay de nosotros? Amén. Hemos dejado padre, madre, hijos y todo, amén. Entonces, agarro, le dice el Señor, si has dejado todo por amor a mí y me has seguido, te daré 100 veces más de lo que ahora tienes. Y en la vida futura te daré la vida eterna. Y eso es lo que buscamos, queridos hermanos, que todas las almas conozcamos a Dios y lo adoremos y lo veneremos como corresponde en santa obediencia, para ser su pueblo de Dios. Pero hay personas negativas que dicen que Dios no existe, que no vive, porque no quieren que la palabra de Dios les descubra sus pecados, sus maldades. Pero Dios tiene muchos atributos. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabe todo. Si has pecado en la ignorancia y hoy día Dios te dice,
Arrepiéntete, hijo mío. Arrepiéntete. Amén. Y yo te voy a prosperar. Dice, dice la palabra de Dios que Dios nos examina en todo. Amén. Amén, hermanos. Por lo demás, dice en 1 Corintios 15:58, todo lo que hagamos en la obra del Señor. Amén. Porque no es cuestión solamente de decir, da tu diezmo de ser salvo. Falso, mentira. La salvación no es por dinero. La salvación es por gracia. Dios ya pagó por nosotros. Lo que quiere ahora sí Dios es que nosotros, queridos hermanos y hermanas, seamos obedientes y aprender a adorarlo como corresponde en espíritu y en verdad. Les ruego, queridos hermanos, que todos y cada uno de nosotros luchen, tomen las armas poderosas de Dios, porque se trata de que la vida no termina aquí, la vida debe empezar si estamos en comunión con Dios. Y cuando salimos de este cuerpo, Dios nos recibirá con un nuevo cuerpo glorificado y viviremos para siempre. Amén, hermanos. Espero que Dios me haya usado con 2 o 3 palabras. Perdona mis errores, mis debilidades. Amén. Pero Dios nos ama. Inclinemos nuestros rostros y vamos a la oración. Si nunca has conocido a Dios, ora la oración del Padre Nuestro y pide perdón. Amén. Te voy a ayudar a orar. Amadísimo y excelentísimo Padre Eterno, una vez más, yo te doy las gracias porque tú eres un Dios bueno, amable, afable, rico en misericordia, Señor, porque tu misericordia es mucho más alto que los cielos. Nos tienes tanta paciencia y tanto amor, Señor, que puedes perdonar a todo hombre, a toda mujer que hemos pecado en la ignorancia y nos cambie nuestras formas. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, porque tu palabra dice que tú vienes a llevar a tu pueblo, seamos dignos, amén, ante todos los hermanos y hermanas. Te ruego que tu Santo Espíritu, que es maestro, me siga enseñando y usando y que todo sea para gloria, honra, alabanza a tu nombre. Por lo demás, los bendigo a todos y a nosotros, queridos hermanos, que han tenido la oportunidad de permanecer años y que hemos conocido a Dios, que es la cosa más hermosa y más preciosa de todo ser humano. Amén, hermanos.